Buenas noches, el gusto de estar de vuelta por aquí en Mega TV en estos 20 y piquito de minutos que tenemos para charlar de todo en la esencia. Y justamente recuerdo que ayer cuando tuvimos un contacto con el Chaco, una docente que nos hablaba acerca de las bibliotecas distantes, de cómo estaban trabajando, de cómo estaban proveyendo de libros y de espacios de lectura a chicos que están en escuelas muy distantes en diferentes puntos del Chaco, y mencionaron el programa Ñeeril, que los estaba ayudando mucho en eso. Y recordemos que cuando el actual ministro asumía el cargo, el Luis Fernando Ramírez, él tenía el tema de la lectoescritura como uno de los pilares de su gestión, como uno de los grandes objetivos. Por supuesto que hay muchos, el Ministerio de Educación es tan amplio, ¿no? Pero uno de los pilares de su gestión tenía que ver con la lectura y la escritura de los chicos. Y el programa Ñeeril es el que está dirigiendo eso, por eso hoy tenemos el honor de contar con alguien que está trabajando en el tema. Ella es la doctora Norma López, a quien digo buenas noches y gracias por venir hoy. Bienvenida, doctora. Muy buenas noches, un placer saludarte a vos, Juan, y a toda la audiencia. Realmente es un honor poder estar hoy aquí para comunicarnos con toda la gente, contar un poco los avances que venimos teniendo dentro del marco del programa. ¿Por qué? Porque realmente este programa constituye un eje emblemático dentro del gobierno, justamente por la centralidad que tiene el tema de la lectura, la escritura y la oralidad para el desarrollo de la ciudadanía. Sí, recuerdo que el actual ministro, uno de los objetivos más sólidos que se ha planteado es justamente este tema, que no es fácil, ¿no? Tampoco vamos a decir que en 5 años vamos a volvernos todos lectores, no se trata de eso, pero sí sentar las bases para que de ahora en más, en los años y las décadas venideras, tengamos un país de lectores y de escritores, porque no, es así, ¿no? Es así. Lo que buscamos justamente es desarrollar las competencias comunicativas y el hábito lector. Y ese es un trabajo que convoca a toda la ciudadanía en general, no solo a la escuela. Y de hecho lo estamos haciendo en ese contexto, conformando las redes a nivel central del MEC, a nivel departamental. La idea es ir apuntando en los niveles locales, institucionales, de modo que la lectura no sea un tema solo académico, sino sea un tema vertebrador del desarrollo de las personas. ¿Por qué? Porque sabemos que quien lee sabe, y quien lee tiene los ojos abiertos, es capaz de discernir, de decidir mejor, es capaz de comprender el mundo que le rodea, es capaz de expresarse, es una persona que tiene las competencias para desenvolverse en cualquier lugar. Y todos los paraguayos merecemos tener esa formación, y ese trabajo implica no solamente horas de trabajo académico a nivel del aula, sí también, pero instalar el hábito lector va mucho más allá. Incluso podríamos decir que el origen podría darse en la misma familia. ¿Por qué? Porque un hogar donde se lee, o en un hogar donde se lee, se van promoviendo muchas otras habilidades, además de cognitivas, afectivas, que nos conectan unos con otros. Entonces, la idea es ir trabajando eso, y lo estamos haciendo. Tenemos miles de experiencias a nivel de las escuelas que van teniendo sus espacios lectores, que van generando nuevos espacios, diríamos, mucho más amigables en relación a la lectura, y que hacen que realmente el niño, el joven y también el adulto quede como conectado con un texto y tenga el deseo de seguir leyendo, porque de eso se trata. Claro, claro. Una vez escuchaba a alguien decir: el que no lee no sabe lo que se pierde, porque muchas veces prejuzgamos, creemos que los libros son para gente entendida, que es difícil de Sin embargo, un libro, una revista, un diario que uno tome, después se da cuenta de que le gusta y que toca temas que le gustaba a uno. Y ahí se da cuenta de lo que se estaba perdiendo. Es un poquito eso también, incentivar a los chicos de que esas cosas que a ellos les gusta están en los libros también, ¿no? Así mismo. Justamente lo que buscamos es que cada quien encuentre su libro. Encontrar
tu libro significa que puedas ser capaz de saber qué te gusta. Y eso que te gusta siempre va a ser inspirador porque vas a encontrar personas, experiencias de vida que pueden motivarte a un nuevo camino. Muchas personas a partir de un libro han cambiado su forma de ver el mundo, han cambiado sus vidas y tenemos la experiencia de grandes mentores en los libros. Claro que sí, claro que sí. ¿Qué es el programa Ñeeri? A ver, una pregunta así muy genérica tal vez, pero para que entendamos un poquito, uno de los motores que está utilizando el Ministerio de Educación para llegar a desarrollar este proyecto. ¿Qué es el programa Ñeeri? El programa Ñeeri es justamente el programa de lectura, escritura y oralidad. Ñeeri significa palabra que fluye. Con el programa Ñeeri justamente buscamos instalar el hábito lector y desarrollar las competencias comunicativas. Las competencias comunicativas tienen que ver con la capacidad de comprender lo que escuchamos, lo que leemos, de poder expresarnos en forma oral y en forma escrita de manera apropiada, según nuestro contexto de necesidad, de modo que en cualquier ámbito en el que nos desenvolvamos podamos ser capaces de expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Y eso está muy ligado al pensamiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo al número de palabras que tenemos, también son nuestras posibilidades para pensar. De ahí que es súper importante enriquecer el lenguaje a través de la lectura. ¿Por qué? Porque la lectura nos da herramientas para aprender a pensar. De ahí que los límites de nuestro lenguaje sean los límites de nuestro mundo. Y cuando hablamos de esos límites, estamos diciendo que cuanto más amplio es nuestro lenguaje, también nuestras posibilidades y oportunidades se amplían. En ese sentido es fundamental la lectura, la escritura, y hablamos de la oralidad también por el hecho de que tenemos dentro de la cultura paraguaya muchos elementos, muchas cosas que aprender que se mantienen en forma oral, y la oralidad también nos conecta. Si analizamos, la mayor parte del tiempo de nuestras vidas estamos en interacciones orales de todo tipo. Entonces, enriqueciendo nuestra oralidad, nuestra escritura, con la lectura podemos ir desarrollándonos más y permitiendo que también nuestros niños y jóvenes aprendan más, aprendan a aprender y se desenvuelvan en los contextos en los cuales tengan retos. Presumo, doctora, que cuando se conformó este equipo dijeron todos, bueno, ¿por dónde empezamos, no? ¿Por dónde empezaron? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que ustedes estuvieron dando en este primer año casi ya de instalación del actual gobierno para apuntar a estos objetivos? Bueno, estamos trabajando de hecho en simultáneo en varios ejes. Uno de los ejes es la formación y capacitación de docentes que se ha hecho a través de los asesores y coordinadores pedagógicos que a su vez asesoran y acompañan a los docentes que están en el aula. Tenemos por un lado aquellos docentes dentro del área de lengua y a los profesores de educación escolar básica, primer y segundo ciclo, como también a los profesores de educación inicial a través de la red de educación inicial. Entonces ese es un fuerte componente que estamos trabajando. De hecho no está universalizado todavía ese componente porque vamos trabajando vamos a decir, en una gran parte de la población, pero el programa en sí llega ya a todo el país a través, por un lado, de las redes y a través de los otros trabajos que venimos haciendo. Por otro lado, estamos en otro proceso también de adquisición de materiales para las bibliotecas del aula. En ese sentido, hemos querido hacer un proceso distinto de adquisición que consistió primero en hacer una invitación a todo el país, a escritores, organizaciones, editores que pudieran presentar al MEC los libros, las ofertas que tenían en el mercado. En ese sentido, esos materiales fueron analizados por curadores que fueron contratados por el MEC y hoy tenemos nosotros una lista, diríamos, de libros tanto de consulta para matemática, tenemos para ciencias sociales, ciencias naturales, como también textos literarios en castellano y guaraní que conforman la lista de la cual el MEC va
va a ir adquiriendo gradualmente los libros para poder instalar las bibliotecas en cada una de las aulas a nivel país. El rol de los padres es fundamental, ¿no? Usted decía un poquito más temprano, el niño cuando sienta que en su casa hay el hábito de la lectura, mamá, papá que toman un libro, una revista, un diario, bueno, como que el niño tendría que también sentirse motivado de ello. Los maestros también, doctora, ¿cómo tenemos en general en nuestro plantel de docentes que usted pudo observar? ¿Son docentes lectores, se informan, se actualizan, pueden, digamos, tener esa capacidad de transmitir ese interés a los chicos? Bueno, ahí vamos a decir, no hay un estudio como para poder hacer conclusiones de esta naturaleza, digamos. Pero lo que sí vemos es que hay mucho interés en los docentes de generar esos espacios, también interés en los nuevos textos, en leer. De hecho, el docente todo el tiempo está leyendo, todo el tiempo está leyendo. Ahora, lo importante en este plano es incrementar el ámbito de esa lectura, de modo que podamos cada vez ir creciendo más, y de hecho nuestro principio está en que el docente primero tiene que ser lector para entusiasmar cada vez más, sugerir a sus alumnos y poder realmente contagiar ese entusiasmo. Eso es fundamental. Es algo en el cual tenemos que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, como paraguayos, tenemos que ir trabajando como sociedad eso. O sea, además de poder decirlo a nivel de docentes, pero hay un interés grande en los educadores de trabajar esa área y vemos un esfuerzo enorme en generar, transformar esos espacios educativos en verdaderos espacios de aprendizaje. Hay un interés, vemos muchas experiencias que están realizando los educadores en entusiasmar a sus estudiantes, y eso lo valoramos, eso reconocemos, porque sin ese trabajo en el aula, de hecho sabemos que no es posible aspirar a los grandes ideales educativos. Correcto, muy interesante. Quiero ir a una breve pausa y seguimos charlando, ¿le parece? Ya volvemos enseguida aquí en La Esencia a través de Mega TV. Está con nosotros esta noche la doctora Norma López, que es la cabeza de lo que es el programa Ñeeru, con mucha otra gente que está trabajando para desarrollar uno de los pilares de la actual gestión del Ministerio de Educación, cuál es la lectoescritura. Me interesó mucho esa frase que usted utilizó, doctora, cuando dice al chico hay que preguntarle o decirle encontrar tu libro. Es como decir, a ver, nene, ¿qué te interesa? ¿Qué te gusta? Y a partir de ahí empezar a incentivar en la lectura. ¿Es un buen método ese? Asimismo, realmente cuando nosotros nos conectamos con aquello que es nuestra esencia, en realidad eso nos lleva a transitar por otros caminos. ¿Por qué? Porque explora la curiosidad natural de las personas. Entonces, cuando estamos motivados, somos imparables. Y explorar el ámbito de interés de los estudiantes, preguntarles, dejarles o darles la oportunidad de que ellos puedan leer algo que quieran leer, es fundamental. Y al respecto les quiero comentar que dentro de la resolución que tenemos del programa Ñeeru, la 398 del año pasado, se define en uno de sus anexos como una actividad importante, fundamental para las escuelas, colegios, centros, que es la lectura de 10 a 20 minutos diarios antes de iniciar las demás actividades. Entonces, el MEC con ese espacio, ¿qué es lo que está brindando? La oportunidad para que cada uno de los estudiantes, de docentes y de actores educativos tomen un libro, puedan leer algo de su agrado, y es el momento en el cual yo me conecto con lo que quiero leer. Para ese momento, el niño, el joven o el adulto tiene la posibilidad de buscar, escoger, si tiene una biblioteca en casa, si no tiene en casa, en la escuela o en el colegio, hay siempre materiales. Entonces, a partir de esos materiales, conectarse con ese placer de leer. ¿Por qué? Porque yo estoy escogiendo lo que quiero leer. Y si bien esos, me decía una profe, pero
cuando más da gusto nosotros tenemos que cortar, me decía. Y ¿sabe qué le respondí? Lo que le dije fue, y de eso se trata, de que cuando más de gusto cortemos, de modo que finalmente ese niño quiera continuar leyendo y sea capaz de prestar ese material, prestar de su compañero si es un material, porque también promovemos el préstamo entre pares, claro. O el préstamo de la biblioteca, y ejercer esos procesos supone justamente la instalación de momentos para leer, pero momentos como más libres, no solamente momentos en los cuales alguien nos tenga que decir qué leer, sino momentos de lectura independiente. Fijémonos en las series de televisión con capítulos consecutivos, por ejemplo, justo ahí donde más nos atrapa, termina y te deja hasta la siguiente semana más o menos para continuar. Interesante el método. Y son los propios chicos los que van seleccionando, eligiendo un libro. Profe, hoy quiero compartir esto con los compañeros. ¿Se trata de eso, que cada quien tenga el orgullo de compartir lo suyo con los demás? Así mismo. Se trata de que cada quien escoja qué leer en ese momento y pueda compartir en algún momento, quizás no en ese momento, pero puede generarse otro momento en el cual se comparta lo que se leyó, pero generar el momento lector. Y cuando eso se vuelve cotidiano, realmente vamos generando el hábito. Se dice que el Paraguay no es un país de lectores, pero uno va caminando por ahí, todo el mundo está leyendo su tablet o su celular. No sé lo que se leerá mayormente, ¿verdad? Por ahí una cuestión de calidad de lectura, no de cantidad de lectura. O sea, se lee bastante, pero habría que ver qué contenidos preferimos. ¿Usted lo ve así también? Así mismo. Realmente el poder definir qué leer y en qué soportes, el tema de soportes, hoy tenemos un montón de oportunidades en relación a eso. Hay mucha gente que prefiere lo digital y está bien. Lo importante, así como usted decía, es el contenido. ¿Qué es lo que se está leyendo? Porque finalmente de lo que, con lo que alimentamos nuestra mente, con eso nos configuramos. Y es importante sí hacer un seguimiento a qué cuestiones están leyendo o qué interesa a los chicos para poder desde allí también captar, conectar con las cosas que vamos haciendo en las instituciones, porque finalmente el desarrollo de las personas va en esa línea. Eso quiere decir que este programa no está ajeno, no le da la espalda a lo que es el avance tecnológico. Hoy tenemos Kindle, tenemos tablets, tenemos otras formas de lectura. No nos cerramos a eso. No es que, volvamos a los libros impresos sí o sí. ¿Se trata de una convivencia, digamos, entre los dos formatos, por decirlo así? Tal cual. Hablamos en diferentes formatos, hablamos de poder usar libros impresos, digitales, podemos usar también en diferentes lenguajes, por ejemplo, libros en braille, poder usar audiolibros, podemos usar en diferentes formatos también conforme a nuestras preferencias y conforme también a las dificultades, porque habrá personas que tengan dificultades para poder acceder a un tipo de texto y puede aprender igualmente, puede disfrutar en otro formato. Interesante. Dígame, doctora, ¿qué es el parque temático de la lectura? Entiendo que es una actividad que están desarrollando dentro de poco, entiendo que es la primera experiencia. ¿De qué se trata? El parque de la lectura, así como su nombre lo dice, la idea de parque nos lleva a la diversión, a la alegría, a un compartir, a lo agradable, pero queremos que ese parque, que esa conexión sea a través de la lectura. Es una iniciativa que se viene realizando, pensando, construyendo entre el Ministerio de Educación y Ciencias y los gremios de escritores. Nosotros tenemos una mesa en la que venimos trabajando con los distintos gremios de escritores, y en esa mesa ha surgido la necesidad de que, en recordación del Día Nacional de la Lectura que se celebra el 28 de agosto, podamos hacer una fiesta nacional e instalar un parque temático que nos permita compartir, vivenciar experiencias innovadoras, experiencias gratificantes alrededor del libro y la lectura. Y esta actividad está siendo planificada en forma conjunta, así como expresaba, somos nosotros como Ministerio de Educación y Ciencias coorganizadores.
Esto va a ser este fin de mes, 28, y el lugar creo que va a ser el Centro de Convenciones del Mariscal. Sí. El Centro de Convenciones Mariscal es el lugar donde se va a realizar esta actividad, y esta actividad va a convocar a los diferentes niveles educativos, va a realizarse con participación de estudiantes y docentes de todo el país, y va a permitir que estudiantes, docentes, directores, familias puedan estar desde el día 28 hasta el 1 de septiembre. Van a ser 5 días de actividades. Se tiene pensado en esa sede instalar como que espacios temáticos donde cada persona, conforme a su preferencia, puede escoger estar en una actividad determinada. Esa actividad puede ser, por ejemplo, si usted quiere estar en un espacio donde se lee poesía, puede escoger el ámbito de la poesía, o narrativa de ficción, narrativa de otra naturaleza, es decir, para una variedad de áreas temáticas y géneros también literarios. ¿Esto se enfoca entonces a un público lector en general, más que a estudiantes meramente, doctora? Para el público en general, pero estarán convocados, invitados todos los estudiantes, docentes, directores del país, de modo que podamos contar con la presencia de ellos en ese lugar y nos permita interactuar. No solamente, la idea no es ir a exhibir libros en ese lugar, si bien van a haber espacios para mostrar los libros que están vendiendo las editoriales, la idea es interactuar con los libros a través de esos espacios y que podamos efectivamente conectar a los chicos con el libro y la lectura. Todo el país va a estar invitado, vamos a estar nosotros realizando también comunicaciones en breve con las direcciones departamentales de todo el país para que puedan participar estudiantes de todo el país. Y sería la primera experiencia de este Parque de la Lectura. Así mismo. No es lo que se dice, por ahí nos da la idea de una feria del libro, pero no es lo que conocemos llanamente como feria del libro, es un parque. Como decía usted, para ir, interactuar, como meterse en un mundo distinto de lo que es el mundo de los libros. ¿Es así, ¿no? Mismo. La idea del parque es realizar actividades interactivas, lúdicas, que permita al estudiante, al docente, digamos, compartir esas experiencias, encontrarse con su escritor, poder leer, realizar tertulias literarias, charlas, pero me refiero a compartir, no una presentación del libro como tal, sino actividades interactivas. Lo lúdico es lo que más va a estar presente allí. Muy interesante realmente. Me queda un minuto, doctora, que me gustaría que usted utilice para dirigirse a la audiencia y que nos está siguiendo, papá, mamá, chico, joven. A ver, ¿cómo nos hacemos amigos de los libros y ese maravilloso mundo que podemos descubrir? En un minuto. Bueno, yo quiero decirle a cada mamá, papá, a la familia en general, también a los profes, que compartamos con nuestros hijos, con nuestros estudiantes, nuestro libro preferido y escuchemos qué les gusta para que realmente podamos conectar con sus corazones, podamos hacer posible que ellos puedan también tener un libro favorito y a partir de allí ir explorando más y más libros que les permita a ellos aprender a pensar, aprender a vincularse con el mundo y a desenvolverse cada día mejor. Muy interesante. Usted sabe que a mí desde muy joven me gustaba mucho la música rock y mi papá me decía, lee, ¿te gusta el rock? Bueno, compremos libros de artistas de rock. Y así uno empieza a hacerse amigo por esa puertita que nos abre la lectura, pero con las cosas que nos gustan, y ahí empezamos a descubrir un mundo realmente maravilloso. Doctora, felicitaciones. Trabajo difícil, largo, no es así nomás, pero creo que lo están haciendo muy bien, con un enfoque muy interesante, y ya dentro de poco quizás estemos hablando de los grandes resultados que se van consiguiendo. Sí, gracias por venir. Muchísimas gracias. La doctora Norma López, entonces, programa Ñerí, Ministerio de Educación, que está trabajando para que este país avance en ese mundo maravilloso que es la lectoescritura. Hasta la próxima en La Esencia aquí en Mega TV.